Bienvenidos a nuestro canal YouTube Fundación Mariela Molero Cápsula Legal. Semana a semana estamos posteando cápsulas, videos, contenido de derecho totalmente gratuito al servicio del país, resaltando nuestro lema como cápsula legal. La Venezuela que se prepara es la Venezuela que se levanta. Y estas cápsulas video forman parte de la promoción de la cultura de legalidad que ya tenemos más de 3 años a nivel nacional posicionando a través de las redes sociales, de la radio venezolana y de nuestro canal YouTube. Por la radio, la 97.7 en mi amada y querida ciudad Bolívar, y en las redes sociales agradezco muchísimo a todos los colegas abogados y usuarios de esas plataformas que me escuchan y comparten el contenido. Ha creado mucha expectativa el proyecto del Código Orgánico Procesal Civil. En la semana anterior hablamos sobre esa estructura organizativa del mismo y ahora nos vamos a adentrar en los primeros artículos porque vamos a tratar de tener pues el desglose de este proyecto siempre y cuando las circunstancias sociales y las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia o alguna otra situación que se presenta altere la programación de la cápsula legal, porque este contenido de derecho es grabado dependiendo de la dinámica social del país. Dentro del artículo número 1 está en el proyecto de Código Orgánico Procesal Civil lo relativo a la obligación de administrar justicia y específicamente la jurisdicción civil donde se ejerce por jueces ordinarios conforme a las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Civil. Recordando que estamos hablando del proyecto, ¿ok? Actualmente la jurisdicción civil se rige por el Código de Procedimiento Civil, donde los jueces tienen la obligación de administrar justicia, tanto a los venezolanos como a aquellos extranjeros que se encuentren sujeto a nuestras leyes y se determine la competencia para conocer esos respectivos asuntos. Allí está la jurisdicción civil enmarcada y establecida. En cuanto a la designación de personas, pues en masculino tiene las disposiciones del proyecto de Código Orgánico Procesal Civil, siendo un sentido genérico y referido siempre por igual a hombres y mujeres. Entonces, esto es un aspecto interesante porque en casi todas las leyes que usualmente estamos leyendo de la Asamblea Nacional, tiene ese lenguaje inclusivo, hombres, mujeres, él, ella. Entonces acá es importante que este proyecto, y es una diferencia marcada de cara a la progresividad y todo aquello, que es un término genérico cuando se refiere a personas, está hablando de hombres, de mujeres. En cuanto a la constitucionalidad del proceso, pues acá los jueces deben tramitar el proceso en atención a las formas procesales establecidas en este código y las leyes especiales o, en su defecto, la que el juez considere idónea, preservando los derechos establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y solo procederá a la nulidad cuando la formalidad omitida o quebrantada por el juez o jueza, acá, figúrense, en el artículo 2 establece la designación de persona en masculino y en el artículo 3 me menciona juez o jueza, así que vayan ustedes allí tomando sus anotaciones, conlleve a la vulnerabilidad de los derechos fundamentales de las partes establecido precisamente en el artículo 49 de la Constitución Nacional, que revisando rápidamente ese artículo que forma parte de un ABC de todos los estudiantes de derecho, siempre cuando mencionamos
El artículo 49 de la Constitución está referido a esas garantías judiciales y administrativas. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Entonces, es importante manejarse muy bien en los códigos y saberse ubicar. No sabérselo de memoria, pero sí saberse ubicar. La finalidad del proceso. Es un instrumento para la realización de la justicia, conforme al artículo 257 de la Constitución Nacional, que también es conocido en el argot jurídico como el trinomio sistemático. En cuanto a esa formalidad, esa finalidad deberá atender el juez al adoptar su decisión, sin que en modo alguno pueda prevalecer obstáculo procesal que impida obtener la sentencia de mérito. Entonces aquí vemos cuando hablamos de ese trinomio sistemático, la simplificación de los procesos. Y una de las características más resaltantes, cuando ocurra, porque es cuando ocurra, que del Código de Procedimiento Civil al Código Orgánico Procesal Civil vamos a tener una simplificación de proyectos, vamos a tener la finalidad de acelerar los procesos buscando que la justicia tenga prontitud y que sea expedita. Se busca que la justicia sea expedita. Ahora, que en ese proceso hayan cuestiones que modificar, que organizar, eso la práctica lo va a ir determinando. Pero es importante que los proyectos comiencen a difundirse, comiencen a debatirse, a discutir, pues porque para poder tener este señor Código de Procedimiento Civil, pues grandes juristas participaron durante años en su redacción, entonces no es cualquier cosa el proyecto del Código Orgánico Procesal Civil. Para la aplicación inmediata e interpretación de las leyes procesales. La ley procesal se aplicará desde que entre en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso, pero en este caso los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verificados todavía se regularán por la ley anterior, salvo que la ley disponga lo contrario. Y en todo caso, debe prevalecer la ley que beneficie el derecho a defenderse y la satisfacción de la justicia en cumplimiento de lo previsto en el artículo 334 de la Constitución, y lo dispuesto en esta norma rige para la aplicación de la ley y su interpretación. Cuando buscamos ese artículo 334, nos vamos a dar cuenta que el legislador nos está estableciendo la aplicación de la Constitución por los jueces. Está en la protección de esta Constitución y de las garantías de la misma. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución, lo que se conoce como el control difuso. Y continúa el legislador desglosando el artículo 334. Dentro de los principios del proceso, y con esto vamos a cerrar nuestra cápsula video de la semana, esperando continuar con el desglose de este proyecto, tenemos los principios del proceso. Allí tenemos nada más y nada menos que la oralidad, la publicidad, la celeridad procesal, la concentración, la prohibición de generar incidentes. Y cuando vemos esto, prohibición de generar incidentes, pues la justicia debe ser lo más breve posible y las solicitudes hechas en audiencias deben ser resueltas de forma inmediata. Y si fueren hechas fuera de aquella, su decisión será postergada a la oportunidad de la respectiva audiencia, salvo aquellas razones de urgencia o de trámite que determine la necesidad de una decisión interlocutoria inmediata, la cual se dictará sin dilación y solo tendrá apelación diferida en la sentencia definitiva, iniciando el debate que debe concluir el mismo día. Y si ello no fuere posible, continuará durante el menor número de días consecutivos.
días consecutivos. También dentro de los principios que van a regir está la concentración, la inmediación, la simplificación, la instrumentalidad del proceso, el derecho de acceso a la jurisdicción, que es que toda persona goza de ese acceso a los órganos jurisdiccionales, a obtener mediante un proceso simple y expedito la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses. También la participación protagónica del pueblo, los medios alternativos de la resolución de los conflictos y acá nos estamos recordando cuando comenzamos a estudiar nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, pareciera como un híbrido el Código Orgánico Procesal Civil del Código Orgánico Procesal Penal y pues para quienes ejercen penal conocerán que cuando hubo la transición del Código de Enjuiciamiento Criminal al Código Orgánico Procesal Penal, había mucha expectativa y sin embargo, al paso de los años, ese mismo Código Orgánico Procesal Penal ha sido reformado. Algunas cosas en la práctica comenzaron a observarse. Entonces, no hay que ser totalmente opuesto, rechazar la modificación de las leyes y de los códigos, porque bueno, tiene unos cuantos años, es valiosísimo, pero debe ser adecuado a los nuevos tiempos. Y algo que me gustaría que se comenzara a incluir en todo el sistema de justicia es la digitalización, como lo tienen otros países. La digitalización no implica que la presencialidad no exista, que uno acuda presencial, pero tiene que haber un expediente en físico y tiene que haber un expediente digital que tenga acceso a las partes. Porque cuando uno va al Ministerio Público o uno va a un determinado tribunal, siempre hay un respaldo digital, sí lo hay en Venezuela, pero falta la infraestructura adecuada, falta la habilitación de espacios para que los abogados puedan ejercer en zonas medianamente decentes. Es decir, tiene que haber una inversión dentro del Poder Judicial para que la digitalización funcione. Eso no quiere decir que desde ya uno vaya aprendiendo, adecuándose a esos espacios digitales que van a marcar el destino de la ciudadanía global. Es global la digitalización y nos debemos subir a ese gran carro que es la digitalización. Quiero desearles a todos un feliz día y por supuesto, si les gusta mi canal, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Un abrazo.